Ok, familia, ¿ya están listos? Todos bien calladitos, ¿verdad? Con la boca bien llena. Ok. Pues eso quiere decir que están listos, porque pues ya como no van a estar hablando, no van a estar interrumpiendo a su vecino de al lado, ¿verdad? Ok, familia, vamos a dar inicio con la predicación del día de hoy. Ahora sí ya vamos a darle continuidad a nuestra predicación expositiva consecutiva del Evangelio de Marcos. El día de hoy nos corresponde abordar el capítulo 10 de Marcos, entonces vamos a tener como cita base Marcos 10, 1 al 12. Esta es una cita que normalmente pues la gente no lo predica en los cultos dominicales, pero como aquí predicamos expositivamente, aquí tenemos que dar el consejo completo de Dios. Entonces, esta predicación, yo sé que para muchos de ustedes no les va a servir en lo personal, pero sí les va a servir para que tengan el conocimiento de lo que ustedes deben de enseñar. Porque recuerden que todos los cristianos tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿verdad? O sea, todos los cristianos necesitamos predicarle a la gente la palabra de Dios. Entonces, aunque tú no estés casado, o estés divorciado, o seas viudo, viuda, soltero, tú de todas maneras como cristiano tienes la responsabilidad de darle consejo aún a los matrimonios, aún a cualquier persona tú debes de darle consejo a través de la palabra de Dios. Y sobre todo el tema que tenemos el día de hoy, si lo puedes poner por ahí, hijo, tiene por nombre la dureza del corazón. Entonces aquí es una cita que a nuestro Señor Jesucristo se le hizo bien aplicarla en esos momentos, sobre todo porque los fariseos estaban queriéndolo tentar y andaban queriendo ver de qué manera se equivocaba Jesús. Entonces le hacían preguntas muy, a veces muy absurdas, a veces eran preguntas que eran muy debatibles en aquel entonces, sobre todo porque había dos escuelas en aquel entonces. Una era la escuela que se llamaba Shammai y la otra era la escuela que se llamaba Gilet. Y esas dos escuelas teológicas tenían posturas diferentes una de la otra. Entonces muchas veces ellos trataban de estarle picando la cresta ya al Señor Jesús a través de ciertas preguntas teológicas o algunas preguntas básicas también para el diario vivir de los judíos y cosas así por el estilo. Pero nuestro Señor Jesús, recuerden que Él aprovechaba cualquier situación para que de esa manera Él empezara a dar una enseñanza, y esta no fue la excepción. Aquí vamos a ver en Marcos 10:1 que dice: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo: por la dureza de su corazón les escribió ese mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Amén.
Señor, estamos aquí reunidos con el propósito de llevar a cabo, Padre mío, todo ese diseño que tú creaste para tu iglesia. Estamos aquí llevando una liturgia, mi Dios, en la cual sabemos que tus apóstoles se gozaban cada domingo, cada primer día de la semana, de la misma manera que el día de hoy nosotros nos estamos gozando, mi Señor. Y lo hacemos, Padre mío, porque te amamos, porque te bendecimos y porque sabemos, Padre mío, que a nosotros nos conviene estar en este recinto cada primer día de la semana, Señor, porque tú nos hablas y nosotros nos gozamos también en tu presencia, mi Señor. Pero en estos momentos no podemos iniciar, no podemos comenzar con esta predicación sin la intervención divina de tu precioso Espíritu Santo sobre la vida de todos nosotros, mi Señor. Empezando por el predicador, mi Dios, para que yo pueda dar esta palabra como lo que soy, un simple mensajero, mi Dios. Que no haya intervención humana en este mensaje, para que pueda llegar directamente de tu corazón a los oidores de este mensaje, incluyéndome a mí también, Señor. Te pido nos bendigas con tu Espíritu Santo, para que Él sea el que ponga en nuestros corazones esta palabra, mi Dios. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice: amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la iglesia que dijo amén. Bueno, familia, aquí antes de empezar con este mensaje, quiero decirles a los que se divorciaron en algún momento que eso fue un pecado. Definitivamente fue un pecado haberse divorciado. Sin embargo, de la misma manera que los que fuimos unos borrachos, también fuimos unos pecadores, ¿verdad? De la misma manera que aquellos que decíamos groserías, también fuimos unos pecadores. Y hubo muchísimos pecados, ¿verdad?, que ahorita podría yo estar enumerando, que llegamos a cometer cuando nosotros no éramos cristianos. Entonces, eso fue una cosa, pero ya nosotros como cristianos, ya es otra cosa muy diferente. Aquí en este texto que acabamos de leer, definitivamente se le está hablando a los cristianos, los que ya estamos en Cristo, los que ya estamos casados, los que en algún momento tuvieron ese pecado de haberse divorciado. Bueno, pues eso ya pasó, ¿verdad? Eso ya pasó, pero ahorita nosotros como cristianos, nosotros debemos de saber que así como nos arrepentimos de habernos vuelto unos borrachos, así como nos arrepentimos de haber fumado, así como nos arrepentimos de habernos drogado, así como se arrepintieron algunos de haber andado en la homosexualidad, así como se arrepintieron muchos, ¿verdad? También de la misma manera se debieron de haber arrepentido por haberse divorciado, porque estamos viendo claramente en la palabra que eso es un pecado. Pero ¿qué sucede? Que cuando venimos a los pies de Cristo, Él nos da la oportunidad de que todos esos pecados hayan desaparecido de nuestras vidas y podamos caminar en una nueva vida. Entonces, cada uno de los que se llegaron a divorciar, pero ya se casaron en Cristo Jesús, necesitan poner mucha atención a lo que el día de hoy el Señor nos hablará. ¿Ok, familia? Y como les dije, los que no tienen matrimonio, para cuando se vayan a casar o para cuando le vayan a dar un consejo a alguien que anda en una situación matrimonial, porque hay veces que hasta los mismos jovencitos luego nos dan unas lecciones, luego nos dan unos consejos a los papás, ¿verdad? Cuando llegamos a andar como niños berrinchudos ahí teniendo ciertas peleas o ciertas situaciones. Entonces necesitamos entender eso, que aunque no estemos casados, o aunque incluso a lo mejor ni siquiera tengamos ahí proyectos, ¿verdad?, de casarnos, pero todos nosotros podemos darle consejo, ¿verdad?, a las personas que ya están casadas o a las personas que también se van a casar. Y sobre todo aquí hay algo muy general: la dureza del corazón del ser humano. O sea, aquí a final de cuentas se enfatizó en el matrimonio, pero ahorita vamos a darnos cuenta de que todos los problemas maritales también son problemas, porque vienen desde lo más profundo de la dureza de ese corazón humano, de ese corazón engañoso. Ustedes saben que frecuentemente cito a Jeremías, que él nos dijo claramente, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, nos dijo claramente que el corazón es bien engañoso
y que el corazón es bien perverso y que el corazón humano no debe de existir en la vida de un cristiano. Entonces eso es parte de lo que el día de hoy vamos a ver, y para ello vamos a iniciar con esta frase que dice así: el problema del matrimonio no está en el contrato, sino en el corazón. El problema del matrimonio no está en el contrato, sino en el corazón. O sea, cuando vemos que hay problemas maritales, no es por la cuestión de que, es que, porque en algunas ocasiones empiezan a acordarse, ¿verdad? De no, es que fíjate, y aparte de todo, aparte que nos casamos por bienes separados, y que esto, y que el otro, y que aquello. No, el problema siempre va a estar en el corazón. Siempre el corazón del ser humano, si se deja guiar por la carne, si se deja guiar por él mismo, lógicamente que tanto en el matrimonio, como en cualquier sociedad, como en cualquier empresa, como en cualquier proyecto, siempre va a venirse para abajo. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales tu corazón es el que está mandando y no el corazón de Dios. Amén, familia. Gloria a Dios. Mira, hasta mi esposita se vino hasta acá al frente para estar bien atenta. Bueno, vamos a hacer la exégesis de nuestra cita. En Marcos 10:1 vemos que dice la palabra: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Esta región era lo que se conoce como Perea, y allí en esa región precisamente había una de situaciones de debates teológicos y de debates, todo lo que fuera para evidenciar la falta de conocimiento de algunos rabinos, de algunos maestros que andaban por allí. Como les dije, había dos escuelas. Una era la del Chamaí, que esa solamente permitía el divorcio por inmoralidad sexual, que era de la manera en que la ley de Moisés lo permitía, que decía Moisés: solamente si llegara a haber adulterio dentro del matrimonio es como va a ser permitido el divorcio. Y como ahorita nuestro Señor Jesucristo nos lo mostró, eso por qué se hizo, no tanto porque Dios así lo decidiera, sino por la dureza del corazón del ser humano. Y es que les voy a decir una cosa, o sea, la dureza del corazón del ser humano llega a evidenciar que ni siquiera eres hijo de Dios. Llega a traer una evidencia tan tremenda. Yo en lo personal como pastor se los digo, han habido, en toda mi trayectoria pastoral, una sola vez, sí, tuve que decirle: ¿saben qué? Creo que sí, definitivamente por la dureza del corazón usted se tiene que divorciar. ¿Por qué? Porque sus hijos están pasándola de una manera terrible gracias a esa manera que ustedes tienen de darse unos agarrones tremendos, y agarrones en todo el sentido de la palabra, golpes y cosas terribles que había en ese matrimonio, y se decían ser cristianos. Pero con eso precisamente pues evidenciaron su falso cristianismo. Entonces, ¿qué sucede? Que eso fue lo que pasó desde aquel entonces. Por la dureza del corazón de los judíos, es que llegó un momento en que dijeron: pues sí, va a haber carta de divorcio, pero solamente cuando llegue a haber infidelidad. Eso fue de la manera que se llevó a cabo en la ley mosaica, ahí con Moisés. Y estaba en la otra escuela, que es la escuela de Gilel, se llama, que permitía el divorcio por casi cualquier motivo, que la mayoría se inclinaba precisamente por esa escuela. Habían judíos que se divorciaban porque no les gustaba cómo su esposa dormía, porque roncaban. Habían situaciones que porque la esposa no le limpiaba los pies al esposo, él ya se quería divorciar también. O que porque la esposa no se ponía el velo del color que quería el esposo, ya por eso se divorciaba. Y que por cualquier tontería se divorciaba. Y esa escuela lo permitía. O sea, era una escuela rabínica en donde decía, claro, o sea, y sobre todo si era el hombre el que hacía esas denuncias. Si el hombre hacía ciertas denuncias, era de la manera en que, en base a la enseñanza de esa escuela, decían, claro, tienes carta de divorcio.
no te preocupes, tú te puedes divorciar. Entonces, por eso precisamente es que se empezó a manejar esta situación en esa región. Ahí en Perea, ahí a Jesucristo lo quisieron confrontar para ver qué era realmente lo que había en el conocimiento y en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues, oh sorpresa, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo siempre les contestaba con algo que los que salían confrontados eran ellos, eran los pobres fariseos, ¿verdad? Que ya no sabían ni dónde meterse, y por eso es que hicieron tantas tonterías. Y bueno, vamos a dividir esto en tres subtítulos, en tres fragmentos, y el primero tiene por nombre el problema del matrimonio, la dureza del corazón humano. Amén. Aquí en Marcos 10:2 al 5, la palabra nos dice así: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús, les dijo: por la dureza de su corazón les escribió ese mandamiento. O sea, allí ellos inmediatamente, por cierto, la palabra repudiarla, eso era lo que quería decir, era divorciarse, eso era lo que quería decir. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo les dice: sí, les dijo eso, pero ¿por qué? Por la dureza del corazón de todos ustedes. Y les voy a decir algo, familia, precisamente como les digo, aquí se enfatizó en el matrimonio. Pero la verdad es que nuestra desobediencia en todo lo que hacemos continuamente, ustedes y yo también como servidor se los digo, es por la dureza de nuestro corazón, familia. Yo espero que el día de hoy el Señor nos hable fuertemente a todos nosotros y entendamos que todo lo que el Señor nos habla no es para que lo tengamos nada más guardado como una teología o una materia académica, ¿verdad? Que pudiéramos estar guardando aquí en nuestros archivos de la memoria que tenemos en la parte de arriba de nuestro cuello, ¿verdad? Sino para que entendamos que todas estas son instrucciones que Dios le da a sus hijos. Si nosotros nos consideramos ser hijos de Dios, tenemos que entender que todas las predicaciones que cada domingo se dicen desde este púlpito y cada que tú y yo abrimos la palabra de Dios y estamos escuchando o estamos leyendo, todo eso es instrucción directamente a sus hijos, para que lo llevemos al pie de la letra, precisamente conforme a toda la revelación, la iluminación que el Espíritu Santo nos va dando de su palabra, ¿verdad? Porque hay veces que la gente dice: al pie de la letra. Precisamente hace poquito vimos esa cita, ¿verdad? Donde nuestro Señor Jesucristo decía que te sacaras el ojo si con tu ojo estabas pecando. Bueno, sabemos perfectamente que hay un criterio espiritual que el Señor nos da, y precisamente por eso es necesario que cuando se predica la palabra de Dios en un púlpito de una iglesia cristiana, se debe de llevar a cabo la hermenéutica, en donde vemos todos los contextos para que de esa manera podamos dar la interpretación correcta que Dios nos dio a sus ministros. Precisamente para eso el Señor puso a sus ministros, para la edificación de la iglesia, para que a través, ¿verdad?, de esos estudios concienzudos de la hermenéutica, la exegética y todo lo necesario para que nosotros podamos comprender directamente el mensaje de Dios a nuestros corazones. Entonces sabemos que hay cosas que definitivamente no van a ser literales, ¿verdad? Como eso de que sácate un ojo o córtate una mano y cosas por el estilo. Sin embargo, sabemos perfectamente en dónde es donde Dios nos está hablando, para que todo lo cumplamos en tiempo y en forma, para que todo lo cumplamos al pie de la letra. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Entonces, todo lo que Él nos dice son instrucciones para que las llevemos a cabo. ¿Y sabes por qué tú y yo no llevamos a cabo todas sus instrucciones?
por la dureza de nuestro corazón. Y precisamente el día de hoy el Señor eso es lo que nos quiere decir a todos nosotros, estemos casados o no estemos casados. Si algo no nos ha salido bien en nuestra vida, es por la dureza de nuestros corazones. Es porque no hemos llevado al pie de la letra lo que la palabra de Dios nos dice. Porque muchas veces nosotros mismos nos la pasamos justificando. Ay, no, pero es que estamos en la gracia, ¿verdad? Y no debemos de ser tan exagerados, no debemos de ser tan radicales en esto, no debemos de ser Claro que en el pecado sí debemos de ser radicales, familia. Claro que hay muchísimas cosas en las cuales debemos de ser radicales. ¿Por qué? Porque se trata de una relación y un compromiso para con Dios, en donde yo no debo de ser radicales en lo que Dios no me ha hablado. No, porque la gente que quiere ser radical en algo que Dios no te ha hablado es cuando te conviertes en un legalista. Y ahí es donde sí debes decir, bueno, pues oye, si la Biblia no me está diciendo que no me puedo poner pantalones yo siendo mujer, en ningún momento la Biblia me dice eso, me dice que no me ponga ropa de hombre si yo soy mujer, pero hay pantalones para mujer y hay pantalones para hombre, ¿verdad? Ahí sí tú dices, ¿qué sucede? No voy a ser radical como unas iglesias que son bien radicales, porque un día vieron por ahí que decían que la mujer no debía de usar ropa de hombre, entonces ya no se pueden poner pantalones, ¿verdad? Cuando que en aquel entonces ni siquiera los hombres tampoco se ponían pantalones. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos entender esa parte. Para eso precisamente es que nosotros como ministros tenemos que predicarles hermenéuticamente, para que sepamos cuáles son los contextos que nos está hablando la palabra de Dios y darles el mensaje directamente de la manera en que debe de ser asimilado. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo, familia. No para que nos entre por un oído y nos salga por el otro oído. La verdad, a mí me da tantísima tristeza ver que muchas de las cosas que ya se predicaron 20,000 veces desde el púlpito y que ustedes ya las conocen y que sigamos practicando las mismas tonterías y los mismos pecados de años y años y años que hemos seguido andando en ellos. ¿Sí estamos aquí, familia? Bueno, pues vamos a Jeremías. No voy a darles una cita. Miren esta frase que dice así: el divorcio no nace en los tribunales, sino en los corazones fríos, sensuales y emocionales ante Dios. Sensual, la palabra sensual en la Biblia y en la gramática griega, incluso también hasta en la occidental, nada más que luego muchas veces en el occidente tendemos a usar una palabra con algún otro sentido, como en el occidente normalmente la palabra sensual la usamos más para decir, es una persona así como que es muy sexy, ¿no? Y como que le gusta estar enseñando su cuerpo, cosas así por el estilo. Pero en realidad, en la gramática, la palabra sensual precisamente es todo de los sentidos, todo lo que sienten tus sentidos. ¿Me explico? Entonces, cuando decimos la palabra sensual en la teología, estamos refiriéndonos a que le das más importancia a todo lo que tú sientes que a lo que es correcto. ¿Me explico? Es como mucha gente piensa que Dios vino a la tierra para hacernos felices, y eso es una mentira. Él nos dijo, en este mundo padecerán aflicción, y el mismo Jesús dijo también, yo no vine a traerles paz, yo no vine a que todos estuvieran bien reconciliados, no, al contrario, vine a traer espada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los sentimientos precisamente del ser humano siempre van a ir en contra de lo correcto que Dios ha establecido en su palabra. Y precisamente por eso esta frase, el divorcio no nace en los tribunales, sino de los corazones fríos, sensuales y emocionales, que te guías nada más por tus emociones. Cuando estás emocionado, ahí sí cumples con todas las cosas que Dios te manda hacer, ¿verdad? Pero esas emociones, de repente, se van para abajo, porque son emociones. Al ser emociones, son totalmente carnales, son efímeras. Tú puedes estar contento un día, pero no por eso vas a estar contento todos los días de tu vida. Por eso es que Dios no
llama a que nos guiemos a través de nuestras emociones. Dios nos llama a que nos guiemos a través de su palabra. Y su palabra no está llena de emociones. Precisamente por eso mucha gente no le gusta leer la Biblia. ¿Por qué? Pues porque no les despierta ninguna emoción leer la Biblia, porque la Biblia te confronta todo el tiempo. Pero cuando eres hijo de Dios, no puedes vivir sin leer la Biblia, porque sabes que es un alimento, ¿verdad? Así como esas personas que tienen un buen raciocinio y comen verduras aunque no les gusten las verduras, porque saben perfectamente que esas verduras son necesarias para que ellos puedan tener una vida sana y estar lejos de las enfermedades. Eso es lo mismo que sucede también con la palabra de Dios. La palabra de Dios no es para que nos cause emociones, no es para que nos cause sentimientos. La palabra de Dios es para que nosotros nos fijemos claramente en lo que debemos de hacer y en lo que no debemos de hacer. ¿Amén, familia? Aquí en Jeremías 17:1, aquí vamos a leer esa cita que muchas veces hablo de ella, pero ahora vamos a leerla completita, la cita, para que veamos claramente lo que el Señor opina de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Jeremías 17:1-9. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo, todos sus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Aquí voy a hacer una pequeña pausa para explicar esta parte. Normalmente, todos los esotéricos, toda la gente idólatra, pone sus altares y ponen sus ídolos en lugares altos. Si se han percatado, ¿verdad?, de esa religión oficial de nuestro país, como se ha encargado siempre de buscar lugares altos para ahí poner sus altares. Los brujos hacen lo mismo, ¿verdad? Los brujos ahí en el cerro de Culiacán, no sé si ustedes sepan, ¿verdad?, pero es un lugar que se usa mucho precisamente para hacer cultos satánicos, para hacer una serie de situaciones, y se van hasta la parte de arriba, ya por donde están las antenas, para hacer sus cosas. Y siempre ustedes van a ver cómo los idólatras buscan el lugar más alto de sus casas para poner sus altares. Ustedes ven simplemente aquí, entrando a nuestra ciudad, ahí tienen a la potestad a la cual fue entregada esta ciudad, y está incluso en la parte de arriba de un árbol. Ahí en la parte de arriba de un árbol es donde se pone. De ahí es donde también han sacado fuera de su contexto eso de la Navidad, de que los árboles son malos y que cosas por el estilo, pero bueno, esa es otra enseñanza para después. Pero ¿qué sucede? Que aquí precisamente, fíjense nada más, era el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel seguía teniendo a sus ídolos y los ponía en lugares altos. Pero les voy a decir una cosa, en realidad eso es simplemente un símbolo de decir lo pongo en un lugar alto. ¿Por qué? Porque eso está simbolizando que lo pones por encima de todo y de todos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Que mucha gente, sin practicar alguna situación esotérica, hacer algún ritual o cosas por el estilo, tienen a muchos ídolos en su corazón hasta lo más alto, ¿verdad? Como lo he dicho muchas veces, el dinero creo que es el número 1. Algunos tienen a sus hijos, a lo mejor ese podría ser el número 2, ¿verdad? Porque hay muchos papás o muchas mamás que tienen a sus hijos como ídolos. ¿Por qué? Porque sus ídolos se interponen entre lo correcto que deben de hacer los papás o las mamás.
a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque muchas veces dices, ¿cómo un hijo puede ser mi ídolo? Cuando Dios te dice que hagas algo y por culpa de tu hijo no lo haces. O por culpa de cualquier familiar. Hay gente también que de sus papás, a sus hermanos, ¿verdad? A cualquier persona que se interponga para que hagas lo correcto delante de los ojos de Dios, eso es un ídolo. El deporte, ese es otro ídolo tremendo, ¿verdad? En especial en Latinoamérica, pues el soccer, ¿verdad? Ese deporte, cómo se llega a interponer. Hay gente que han sido simpatizantes, porque no se puede decir que son cristianos, que han sido simpatizantes del cristianismo y no vienen a la iglesia el domingo porque, ¿qué creen? ¿Cuándo es cuando más juegan los futbolistas? ¿Cuándo se hacen los partidos? Curiosamente el domingo también, en el primer día de la semana. Y hay gente que así de plano, no, pastor, es que no puedo porque es cuando tengo partido de fútbol o de voleibol, ¿verdad? También hay gente por el deporte, dice, no me importa que me vaya al infierno, pero me voy con el balón. Ahí me voy con el balón, ¿verdad? Me voy al infierno y me voy con mi balón, no hay bronca. Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos entender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando vemos estas, canijos judíos, ¿cómo que tenían así a Baal y tenían a sus dioses en los lugares altos, ¿verdad? Eso es lo de menos. Lo más importante es lo que hay en tu corazón y en el mío. ¿Cuáles son los ídolos que yo pueda tener en mi corazón y que esos ídolos no me estén permitiendo hacer lo correcto? Por esa dureza del corazón es que hay tantos divorcios. Por esa dureza del corazón es que hay tantos muchachos perdidos. ¿Por qué? Porque la mamá o el papá los han consentido todo lo que han querido porque son sus ídolos. No, que es que el pastor dice eso, ya mejor no hay que ir a la iglesia, mamá, porque ya ves, el pastor nos echa un chorro de carrilla ahí desde el púlpito, nos echa muchas pedradas, mejor ya no hay que ir. Y de veras, ha habido gente, no, es que ¿qué cree que pues ya mi hijo no quiere ir, pastor? No, es que ¿qué cree que mi papá ya no me deja por esto y por lo otro? No, es que ¿qué cree? Y ahí dices, ídolos. Y aquí estamos viendo claramente lo que dice la palabra: sobre las montañas y sobre el campo todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos en todo tu territorio. Ahí está una promesa que Dios le está haciendo a todos esos que tienen a sus ídolos. O sea, tú dices, no pasa nada. Bueno, tarde que temprano te vas a dar cuenta que tú mismo estás otorgándole a Satanás la potestad de tu familia, la potestad de tus finanzas, la potestad de tu vida, de tu salud incluso. Todo esto el Señor nos lo dice para que lo pongamos por obra. Luego en el 4 dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Hago otra pausa aquí. Es una cita muy conocida, ¿verdad? Pero entendamos claramente lo que dice la palabra. Aquí, por principio de cuentas, cuando habla de el varón, está hablando en general de un hombre o de una mujer. Y precisamente también cuando habla en el hombre, también está hablando, o sea, se está refiriendo a cuando nosotros, en vez de poner nuestra mirada en Dios, ponemos la mirada en el pastor, ponemos la mirada en mi hijo, que es el que me dice lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer. Pongo mi mirada en aquella persona que es la que está impidiendo que yo pueda cumplir con la voluntad de Dios. Maldita la mujer, maldito el hombre que ponga su mirada en una persona que no te deja hacer lo correcto. Hay muchas maneras, muchos ejemplos que podríamos aquí sacar. Pero ustedes saben perfectamente quién es esa persona que no te deja vivir en santidad. Y si esa persona no te está permitiendo vivir en santidad, permíteme decirte que aquí Dios está hablando bien claramente.
Y todos los que estamos aquí podemos mentir, podemos ser fanfarrones, podemos decir muchas cosas que no se cumplen, pero la palabra de Dios siempre se cumple, tarde o temprano, en este mundo o en la vida venidera, pero se cumple. Siempre se va a cumplir la palabra de nuestro Señor. Y estas son advertencias que Dios nuestro Señor nos está dando, familia. Son advertencias, y yo sé que muchos de nosotros decimos, gracias Dios mío, porque yo no tengo puesta mi mirada en ningún hombre. ¿Por qué? Porque sé perfectamente que eso me va a traer maldición, me va a traer tristeza, me va a traer decepciones. Porque ¿cuántas personas no nos han decepcionado? ¿Y a cuántas personas no hemos decepcionado? Por eso frecuentemente se los digo, no pongan su mirada en mí, pero para nada. Porque yo los voy a estar decepcionando a cada rato. Más hoy decepcioné a los jóvenes porque llegué bien tarde o mandé a alguien bien tarde a abrir la iglesia y ya les pedí perdón a los jóvenes de la alabanza. Los decepcioné. ¿Cómo puede ser posible que, por eso es que también hoy empezamos tan tarde el culto? ¿Por qué? Por mi culpa. Porque soy un ser humano que de repente caigo en la irresponsabilidad. Pero si ustedes ponen la mirada en mí, pues va a llegar un momento en que se van a decepcionar de Dios. ¿Por qué? Porque el pastor está haciendo las cosas mal. Eso es lo peor que podemos hacer todos nosotros. Maldito el varón que confía en el hombre. Y luego sigue diciendo la palabra en el 6. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y luego viene el 7, ¿verdad? Que ese espero que sea el que nos quede a todos nosotros, que dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Aquí nos da, en el verso 9, nos está diciendo claramente cuál es la situación de la dureza del ser humano, cuál es la situación que causa todos los problemas, todas las maldiciones que vienen a nuestras vidas. Ese corazón engañoso, ese corazón perverso, ese sentimentalismo con el cual muchas veces nosotros vivimos. Ay, es que pobrecito, ¿verdad? De mi hermano que vino de tan lejos, ¿cómo lo voy a ver solito? No, mejor me quedo aquí, ya no voy al culto. Ay, pobrecito, ¿verdad? Ay, es que mis finanzas, ¿verdad? Pobrecito de mí, no me alcanza. Mejor voy a trabajar en domingo para que pueda, aunque no vaya yo al culto, no importa. Ya después me repondré con el jefe, ¿verdad? Ya, es que engañoso es el corazón. Porque tu corazón siempre va a justificar esas cosas. Pero la Biblia nos está hablando claramente cuáles son las consecuencias de que te guíes más por tus sentimientos que por lo correcto que dice la Sagrada Escritura. Y ahí es donde vienen todos los problemas, todos los conflictos del ser humano. Los vicios. Ay, una no es ninguna. Ay, no, pues sí, ya sé que he caído en eso, pero ya no lo voy a volver a hacer. Ay, pues es que imagínense nada más, ¿cómo voy a estar en una fiesta y no voy a brindar, verdad? Ay, no, pues una no es ninguna. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ay, ya me dijeron que tengo esta enfermedad, pero ay, pobrecito de mí, ¿verdad? O lo peor, los que están consecuentando, ay, pobrecito, ¿verdad? Mira, le hice un pastelito, pues ya, pero nada más tenemos una vida, que se ve, tiene diabetes, ¿verdad? Pues sí, ya sé, tiene sobrepeso, y eso le ha traído esta otra enfermedad, y le ha traído esto y lo otro, pero, ay, pobrecito, yo mejor lo consiento, ¿verdad? Para que no se vaya a enojar conmigo, ¿verdad? Porque esa es otra de las cosas que hay en ese corazón perverso.
Nuestro corazón perverso es aquel que dice, no, yo no me quiero meter en broncas. Yo mejor me quedo callado, sé que se está perjudicando con el vicio, sé que se está perjudicando con las harinas, con los dulces, con el heladito, con la Coca-Colita, yo sé que se está perjudicando, pero sé que lo voy a hacer feliz, ¿verdad? Cuando llegue y le ponga la Coca-Cola ahí en medio de la mesa, lo voy a hacer feliz, pues yo prefiero que me vea con esa felicidad. ¿Por qué? Porque mi corazón es perverso. Mi corazón dice, yo quiero estar bien. Yo no quiero tener broncas con nadie. Yo no me importa de que lloren en su casa, que lloren en la mía, que lloren en la de ellos. Yo no me voy a poner a estarles diciendo lo que no les gusta. Por eso la vida de un pastor, de un verdadero pastor, es muy difícil, familia. Es muy difícil, porque normalmente nos paramos aquí a decirles lo que no les gusta. Por eso un verdadero profeta no es aquel que, es que tú vas a ir a las naciones, tú vas a estrenar carro, y que no, hombre, esos son charlatanes, esos son adivinos, ¿no? Porque algunos, como la otra vez lo platiqué, sí te adivinan un chorro de cosas, pero un adivino no viene de parte de Dios. De parte de Dios viene alguien que te exhorta, alguien que verdaderamente te está diciendo en lo que tú estás fallando y lo que necesitas hacer. ¿Para qué? Para que Dios te vea con buenos ojos. Esa es la verdadera bendición. Que Dios hable bien de ti. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que no se meten broncas. Por eso, ¿cómo era como morían los profetas? ¿Alguien sabe? La mayoría apedreados, porque ellos no llegaban a endulzarles los oídos a la gente. Ellos llegaban a decirles lo que la palabra de Dios decía, lo que Dios les revelaba, y les decía, dile esto al pueblo, y no le gustaba eso al pueblo. ¿Y sabes qué hacen? Los mataban. Eso es lo que hacían con los profetas. La permanencia del matrimonio no depende del sentimiento, sino del compromiso de obedecer a Dios. Mucha gente, precisamente por eso se divorcia, porque ellos están todo el tiempo pensando en su sentimiento, en su corazoncito. Ay, no, es que yo no me merezco esto. No, es que yo no me lo merezco. No, tú lo que te mereces es la muerte. Perdóname, pero así dice la Biblia. Porque no sé, pero yo soy un pecador y creo que todos los que estamos aquí lo somos. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero nos sentimos la última Coca-Cola del desierto. Yo no me merezco, no, ¿cómo crees? Yo no merezco, ¿cómo? Por eso, una vez escuché a una señora, que ya en paz descanse, digo en paz descanse, a lo mejor ya el Señor le jaló las orejas ahí en el cielo, pero era una mujer de Dios, pero que sus sentimientos engañosos, un día desde el púlpito dijo, ay, no, es que esas cosas que decía Pablo, pues era porque él no estaba casado, y era medio machista. Y cuando me quedé, dije, es que no es Pablo el que la estaba diciendo, era el Espíritu Santo. Él fue el que inspiró a Pablo a escribir todo lo que escribió. Pero sus sentimientos, su corazón perverso, su corazón engañoso, se puso a decir eso. Fíjense nada más la blasfemia. De repente, cuando le pasó el micrófono a su marido, dijo su marido, por eso Pablo dijo que mejor se callaran en él. O sea, ya no sabía el pastor qué decir, ¿verdad? Porque su esposita diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por sus sentimientos. Nuestros sentimientos son bien peligrosos, familia. No seamos sensuales, no seamos sensitivos, no seamos emocionales. Hagamos lo que la Biblia dice y eso nos va a traer por consecuencia la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción, el verdadero amor, porque desde ahí viene todo. Nosotros queremos llevar a cabo un matrimonio o una relación cualquiera que se pueda decir, la queremos llevar en base al amor sensual o al amor filial, que es un amor totalmente efímero. En el momento, el amor filial es aquel que tú estás con alguien porque te conviene estar con esa persona. Pero cuando ya te hizo algo que, pues en eso me chispo y tal, ese no es el verdadero amor. El amor eros es ese amor precisamente que hasta los animalitos tienen, ¿verdad? Para procrear.
Pero el verdadero amor es el amor ágape. Y ese amor viene de parte de Dios. Por eso alguien que no es cristiano sí puede durar toda la vida con su matrimonio, pero por conveniencia, no porque haya habido ese verdadero amor. Y que ahorita vamos a ver cuál es precisamente la descripción de ese verdadero amor. Pasamos al segundo segmento, que tiene por título El diseño original de Dios para el matrimonio. Marcos 10, 6 al 9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y bueno, aquí en el 6 dice algo bien importante que hay que también especificarlo el día de hoy. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los creó. O sea, es Adán y Eva, ¿verdad? No Adán y Esteban. Por ahí hay un chiste que dice algo así, ¿verdad? Lo digo precisamente para toda la gente que ahorita andan muy alborotados con esas ideologías, ¿verdad?, tan diabólicas, que se andan incluso se andan autorizando en algunos países, en algunos gobiernos, en donde ya se pueden casar hombre con hombre y mujer con mujer. Y todo eso es ¿por qué? Por la dureza del corazón de todos esos depravados. Y a lo mejor me van a querer censurar, pero ni modo, se tiene que decir porque es la palabra de Dios. Pero ahorita ya censuran a todos los que hablemos en contra de la homosexualidad. Ya censuran a todos aquellos que quieran enderezar a esas personas que han andado haciendo sus pecados, porque eso no es una enfermedad. No nacieron así, se hicieron a través de ¿qué? De las situaciones que fueron pasando en sus vidas y por la falta del conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué sucede aquí? Claramente dice, varón y hembra los creó. Eso es mentira, que muchas personas piensan que nacen siendo homosexuales. Nadie nace siendo homosexual. Y si no me lo creen, vayan a la ciencia. Y la ciencia te dice claramente que eso es imposible, porque cada sexo tiene sus ¿qué son? Cromosomas. No se rige por hormonas, no se rige por nada el sexo más que por los cromosomas. Y ahí no se trata de eso, porque sí, hay mujeres que llegan a tener hormonas que las hacen tener más bello, o la voz más ronca, o cosas, pero eso no tiene nada que ver con los cromosomas. O sea, tú puedes ver a una mujer con barba, bigote y todo, pero casada con un macho. Parece vacilada, pero yo sí conocí a una mujer así, en serio. Tenía su bigotito, tenía su bigotito y tuvo sus hijos y todo, o sea, y hablaba, o sea, como que sus hormonas, si necesitaban un médico ayudarla, cuando les dan creo que pastillas, no sé qué cosa, pero una cosa es eso y otra cosa son los cromosomas. Entonces, eso ha sido una mentira, pero ahorita no es clase, ¿verdad?, de biología, ni mucho menos, pero sí tenemos que entender esa parte. No quise dejarlo pasar desapercibido, porque esa ha sido parte también de la dureza del corazón del ser humano. Todas esas cosas que se están viendo en estas épocas tan horribles, tan tremendas, de ver mujeres con mujeres, hombres con hombres que se están casando y que lo permite el gobierno, lo permiten algunas religiones, incluso algunas religiones evangélicas, eso es una aberración tremenda. Es una aberración tremenda. Bueno, en esta frase dice
dice así: Dios no inventó el matrimonio para hacerte feliz, sino para prepararte para la familia celestial. Miren, familia, el matrimonio es una bendición tremenda de Dios. Y se los digo para los que no están casados, y si no pensaban casarse, la verdad es que van a desperdiciar una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado: formar una familia a través del matrimonio. O sea, el matrimonio es una bendición tremenda. Pero ¿saben también por qué muchos no se quieren casar? Porque no se quieren responsabilizar. Y eso es el grave problema también de ese corazón endurecido del ser humano. O sea, no te quieres aventar broncas, pues entonces enciérrate en una burbuja y olvídate y no vivas la vida. Pero las cosas principales que Dios nos dio en este mundo es hacer una familia. Precisamente, ¿por qué creen que el diablo es el que está inspirando a todas esas ideologías? ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que haya más familias en este mundo. ¿Qué fue lo primerito que les mandó a hacer a Adán y a Eva, nuestro Dios Todopoderoso? Reproducirse, multiplíquense, les dijo claramente. ¿Y qué es lo que ahora Satanás está haciendo con esas ideologías? Que se pare la multiplicación, que ya no haya familias, porque las familias son la base de toda sociedad. Las familias son la base de las iglesias. Las familias son la base del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque así es como Dios nos ha visto. Es más, ¿cuál es la analogía? ¿Con quién nos compara a la iglesia con Jesucristo, la palabra de Dios? Con un matrimonio, ¿verdad? Ahorita estamos en un noviazgo. ¿Quién es la novia? Somos nosotros, la iglesia. Somos la novia del Cordero, la novia de Cristo. Y pronto, muy pronto, como decía nuestro hermano Joel, muy pronto se celebrarán las bodas del Cordero. O sea, vean qué tan importante es formar una familia, que esa es la analogía que tomó nuestro Dios Todopoderoso para ver lo que era la relación de su iglesia, que ahora esa es el pueblo de Dios, su iglesia con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Es importantísimo. Por eso el diablo siempre va a querer atacar a las familias, siempre va a querer atacar al matrimonio, siempre va a buscar la manera de destruir lo que Dios diseñó. Por eso es que busquen la manera, familia, de entender esa parte. No es bueno que el hombre esté solo, así dijo, desde el principio, ¿verdad? Desde el Génesis. Miren lo que dice Efesios 5:22. Aquí vamos a ver algunas de las cosas por qué muchos no se quieren casar, ¿verdad? Pero pues es que es lo mismo. Muchos por eso no se van al cielo, porque no se quieren comprometer con Dios. Muchos no quieren vivir, bueno, todos quieren vivir en el reino de los cielos, pero no quieren comprometerse con todo lo que la Biblia dice. ¿Y sabes qué? Por eso precisamente, por esa falta de compromiso, por esa falta de responsabilidad, es que pues se van, pero al reino de las tinieblas. Porque en el reino de los cielos sí hay que comprometernos. Hay que vivir con todos los riesgos que conlleva tener esa felicidad verdadera que Dios nos presenta a través de los compromisos bíblicos. Y entonces en Efesios 5:22 le va a hablar a los hombres y a las mujeres que se quieren casar o que están casados. Y dice así: las casadas que estén con sus jetas, ¿no, verdad? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Pero aquí hay algo bien importante. Por eso, como les digo, familia, estas no son sugerencias para los hijos de Dios. ¿Nos está hablando Dios o no nos está hablando? Porque esto es palabra de Dios. Y no son sugerencias. ¿Cuántas mujeres hay aquí que están casadas? Levanten su mano. Varias. Gracias a Dios, porque hay muchas familias en esta iglesia. Y aquí, si tú dices
que amas a Dios, si tú dices que Dios es tu Señor, como muchas veces nos he dicho, la palabra Señor no se trata así como, el Señor de la tienda, ¿verdad? El Señor. No. La palabra Señor en el original del hebreo y del griego, incluso del arameo también, es alguien a quien te estás rindiendo, a quien le estás diciendo, dime qué quieres que haga. Aquí te entrego mi corazón, aquí te entrego mi agenda, aquí te entrego mis sentimientos, aquí te entrego mi vida. Y aquí hay un mandamiento en donde dice, estén sujetas a sus propios maridos, ¿como a quién? Bueno, empezamos por ahí. Luego dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Sí estamos bien, familia? Ya se pusieron muy calladitos, sobre todo las mujeres. Hay gente blasfema que se atreve a decir que Dios es un machista por este tipo de citas. Pero ustedes saben perfectamente que Él es el que diseñó todo para que tuviera una correcta y perfecta función. Pero cuando nosotros, por nuestro corazón duro, por nuestro corazón envanecido, por ese orgullo, por esa arrogancia, no entendemos el diseño que Dios le dio a la humanidad, por eso hay tantas broncas en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro matrimonio y en el mundo entero. Pero aquí vamos a ver lo que dice el 25. ¿Por qué? Porque precisamente Dios da un equilibrio. Todas las decisiones de Dios son perfectas. Y el día que nosotros nos alineemos a sus decisiones, nos daremos cuenta. Porque luego por eso es que muchas veces no nos damos cuenta. Porque nunca nos hemos alineado, ahora sí que como Dios manda. Dice en el 25, maridos, a ver cuántos hombres hay aquí que estemos casados. Vemos más, fíjense nomás. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. A ver, ¿qué se te viene a la mente luego cuando dices como Cristo amó a la iglesia? Hasta la muerte. Hasta en coro, ¿verdad? Hasta la muerte. Nada más que yo he conocido a algunos que de repente hay una bronca por ahí y agarran a la mujer y le echan por delante. Dicen, no, pues se nota que no conoce lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dio hasta la última gota de su sangre por su novia, por su iglesia. ¿Nosotros estamos dispuestos a hacer eso, familia? ¿Estamos dispuestos, varones? ¿Por qué? Porque hay veces que no queremos sacrificar absolutamente nada. Hay veces que precisamente como lo que estábamos ahorita hablando, los hijos se tienen que dirigir a la mamá y todo. ¿Por qué? Porque el papá cada quien, oye papá, dile a tu mamá, hay ella que te lo resuelva. Oye papá, ahí está tu mamá. Yo estoy bien cansado, vengo de trabajar, de estar sentado a lo mejor todo el día en la oficina, o de estar no sé dónde, pero eso sí llegas así con una cara, así. Hombre, para eso el Señor nos dio un cuerpo varonil, para que nos comportemos varonilmente, para que seamos los que suplamos lo necesario a nuestra casa, para que cualquier situación nosotros vayamos y demos frente a lo que sea. Toca en verdad la puerta de la casa, tú vengo por favor, y yo aquí, tú ve. Hombre, varones, tenemos que entender, hay muchísimos ejemplos que ahorita yo podría estar dando y dando. Pero nosotros aquí dice claramente, así como Cristo amó a su iglesia. Ese es el ejemplo que nosotros debemos de dar. Eso sí,
no para que nuestra mujer nos respete. Eso debe de estar claro, familia. Porque ese es un gravísimo problema. No, es que hasta que yo vea a un varón que esté igualito a Jesucristo, ahora sí lo voy a respetar. Y también el hombre. No. Yo la voy a amar como vaso más frágil hasta que ella tenga ese respeto y se sujete a mí. Hasta ese momento, ese es el momento en que yo lo voy a hacer. No, por supuesto que no. Aquí no nos está mandando a que nosotros lo hagamos con excepciones. Aquí nos está diciendo claramente lo que debemos de hacer con nuestros esposos, lo que debemos de hacer con nuestras esposas. Amén, familia. Y ya Dios se encargará de darle su jalón de orejas a cada quien. Ya mi esposa entregará cuentas de lo que ella haga y ya entregaré yo cuentas de lo que yo haga. Pero a mí me corresponde hacer lo que la Biblia me está mandando hacer. A pesar de lo que sea, yo tengo que amar a mi esposa. A pesar de que si hoy amaneció con buena cara, o hoy amaneció sujeta o con sujeta, pero yo tengo que amarla. Ese es un mandamiento que el Señor nos está dando. ¿Y amarla cómo? Como Jesucristo amó a su iglesia. ¿Amén? ¿O no amén? Y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Varón, necesitamos entender que tú y yo somos pastores de nuestras familias. Nosotros tenemos siempre que buscar la manera de alimentar a nuestra esposa y a toda nuestra familia con la palabra de Dios. Tenemos que, si vemos, es que mi esposa me lleva a la delantera, pues necesitas tú meterte más a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú seas el que esté encargado de estarles acercando a tu esposa y a tu familia la palabra de Dios. Eso es elemental y eso es un mandamiento que el Señor nos da también a todos nosotros. Por eso es que es muy triste también ver cómo hay iglesias en donde la pastora, y ya incluso hasta ya se acostumbra eso, que la pastora, ¿verdad? La pastora fulanita, y ella es la que predica casi todos los domingos, o hay veces que a lo mejor es el pastor el que predica, pero porque la mujer fue la que le dijo que tenía que hacer esto, la mujer dice, la mujer acá, la mujer, eso es una distorsión. Es una distorsión que está sucediendo cada día más. Ese no es el diseño que Dios le dio a su iglesia. Ese no es el diseño que Dios le dio al mundo entero. Pero ¿saben por qué está sucediendo eso? Por culpa de los hombres, no por culpa de las mujeres. No, es que las mujeres se quieren empoderar de que... Sí, pero tú se lo estás permitiendo. ¿Por qué se lo estás permitiendo? Porque a ti te conviene. ¿Por qué? Porque te quitan responsabilidad. Pues que ella se empodere, ¿verdad? De esa manera, pues ella es la que se encarga de hacer todo lo más difícil que hay en un matrimonio, en una familia o en una iglesia. Se lo digo también esto a los pastores. Yo luego veo eso precisamente y veo, ¿por qué está pasando esto con el pastor? Porque tiene el pastor una sangre, pero que parece de atole. Y que su esposa incluso delante de todo el mundo le gritonea, le dice, le manda. Dices, ¿cómo puede ser posible eso? Que no están entendiendo, los dos se están condenando. Pero el principal responsable es el pastor, es el hombre, porque a nosotros nos van a pedir cuentas allá arriba. A nosotros principalmente se nos va a pedir cuentas de lo que permitimos que sucediera en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra congregación. A nosotros se nos va a pedir cuentas. Pero muchas veces, no, es que no quiero enfurecerla, no quiero meterme en problemas. No, bueno, entonces métete en problemas con el de arriba, porque te vas a meter en problemas. ¿Quién te dijo que en este mundo ibas a estar bien tranquilito? Ibas a tener responsabilidades para ser bien feliz. No. Es un privilegio muy grande el que Dios nos ponga como cabeza, pero es una responsabilidad tremenda. Y si no la queremos
tomar, pues te voy a decir una cosa, es cuando llega alguien y te lo arrebata, porque tú mismo estás cediendo lo que Dios te ha dado, y ahí es donde se empiezan a distorsionar todas las cosas. Amén. Nos quedamos en el 27, vamos al 28, que dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo les digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer y como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Repito esto: ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esa es la fórmula. Pero ¿sabes qué? Que si tú tienes un corazón endurecido, esto no lo vas a poder llevar a cabo nunca. ¿Por qué? Porque es más, a lo mejor algunos de ustedes o de los que nos están viendo por internet en este momento están diciendo: ay, qué injusto es eso. Pues entonces te estás diciendo injusto al Todopoderoso, porque yo no soy el que hice todo esto, yo no soy el que lo escribí, yo no soy el que lo dije, no nació en mi corazón, nació en el corazón del Creador. Y si tú estás pensando que esto es algo injusto, varón o mujer, pues ya el día de mañana vas a tener una buena charla con el mero mero. Te guste o no te guste, seas hijo de Dios o no seas hijo de Dios. Miren lo que dice estas frases: cada vez que el cónyuge intenta redefinir el matrimonio, está discutiendo con su Creador, porque eso es lo que muchos han estado tratando de hacer. No, pero es que mira, es que yo pienso, ¿verdad? De eso antes, ¿verdad? Cuando se escribió la Biblia, pues a lo mejor en ese entonces así era como se tenía que llevar a cabo, pero ahorita ya en estos tiempos modernos, no, pues mira, ya el feminismo, ya esto, ya lo otro, ya aquello. Sí, ¿quieres redefinir entonces? La Biblia sigue siendo la Biblia. Pasen los años, pasen las modas, pase lo que pase, la Biblia sigue siendo la Biblia. Las familias siguen siendo las familias, las que están bien delante de los ojos de Dios y las que están mal delante de los ojos de Dios. Ayer escuché de un pastor que dijo algo muy cortito, pero muy conciso y muy sabio, que esta vida siempre se va a dividir en dos partes: en todos aquellos que hacen lo que Dios manda hacer y todos aquellos que hacen lo contrario, ¿verdad?, a lo que Dios manda hacer. Y de igual manera, pues, existen dos tipos de personas, ¿verdad? Los que se van a ir al infierno y los que se van a ir al cielo. Los que obedecen la palabra de Dios y los que se rebelan en contra de ella. Y así es. Entonces aquí está expuesta la palabra de Dios, pero hay gente que la quieren hacer a un lado y dice: no, aunque yo sea cristiano, pero no, si tú eres cristiano, tú te alineas a la palabra de Dios. Si ya dices: bueno, soy de otra religión, en donde ya me salió por ahí un catecismo, en donde ya cambiaron las cosas, o soy de esta otra religión, ¿verdad?, en donde a Jesucristo no lo ponen como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ni siquiera es un Dios, y bueno, ¿verdad? No, pues entonces, para ellos no. Pero para el que dice ser cristiano, esto es un mandato. Es una instrucción para que se lleve a cabo. Vean esta otra frase, lo que dice: el matrimonio no funciona cuando uno exige sus derechos, sino cuando ambos cumplen sus deberes. Todas estas citas, varones y mujeres, no están para que tú
le exijas al marido, no, es que ya ves lo que dijo el pastor el domingo, tú me tienes que amar como Cristo amó a su iglesia, y tú tienes. De igual manera la mujer, aquí en ningún momento nos dice la Biblia que nosotros tenemos la responsabilidad de estarle recordando a la mujer que se tiene que sujetar, que se tiene que someter, que yo soy la cabeza y que yo... No, de eso no se trata lo que ahorita el Señor nos está enseñando, de estar haciéndole demandas a tu cónyuge. Se trata de que tú obedezcas tu parte, lo que a ti te corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde hacer a ti? Eso hazlo. Es lo más tonto, ¿verdad?, que un ser humano puede hacer. Imagínate, y sí pasa, la gente irresponsable que no cumple con su trabajo, empiezan a, no, pues sí, pero a ver, a mí me están llamando la atención, ¿verdad? Pero a ver, el supervisor de la planta fulanita, él también llega tarde, y a ver, ¿y él por qué no le dice nada? Y a ver, ¿y qué eso? Dices, bueno, pues eso a lo mejor en el mundo es normal que se dé, pero no en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque se supone que nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos guía a hacer todo lo que la Biblia nos manda hacer, en tiempo y en forma, nos guste o no nos guste. ¿Amén o no amén? Vamos al punto número 3, que tiene por título la responsabilidad moral del creyente ante el matrimonio. La responsabilidad moral del creyente ante el matrimonio. Ya con esta cita vamos a terminar Marcos 10. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. O sea, escuchen, familia, ya siendo nosotros cristianos, si tú te atreves a decir, yo me voy a divorciar, al fin que ya vi que muchos cristianos se divorcian, no porque otros cristianos lo hayan hecho, eso quiere decir que todo esto se tiene que romper de la Biblia, ¿verdad? Porque sí, han habido pastores que se han divorciado. Y yo les voy a decir una cosa, te lo estoy diciendo aquí delante de todos ustedes. Si un día Dios no lo quisiera y yo llegara a divorciarme de mi esposita, yo ya no seguiría pastoreando. La Biblia dice claramente que yo tengo que ser marido de una sola mujer, empezando por allí. A lo mejor si quisiera yo seguir siendo cristiano, pues le tendría que pedir perdón a Dios, como le pido perdón a Dios cuando le falta el respeto a mi esposa, o cuando hago algo indebido, como el día de hoy, que le pedí perdón también a los jóvenes de la alabanza, y así como me la paso pidiendo perdón a Dios todos los días de mi vida, porque como se los he dicho, la vida de un verdadero cristiano es de continuo arrepentimiento. Y le pediría yo perdón, pero yo ya no podría seguir siendo pastor. Definitivamente ya no lo podría hacer. Y aquí me están viendo algunos que ya llevan como 3 esposas y siguen pastoreando. Eso es una aberración delante de la iglesia y delante de los ojos de Dios. Ellos piensan que eso es lo correcto, pero aquí nos está diciendo claramente que esa persona que se ha atrevido a divorciarse y luego volverse a casar está en adulterio. Y si su esposa hizo lo mismo, ella también está en adulterio. Por eso es que nosotros ya como cristianos debemos de entender esa parte. Debemos de entender esa parte. Como se los dije desde un principio, cuando no estabas en Cristo te divorciaron. Está bien, eso no eras parte de la familia de Cristo. Pero si ya eres parte de la familia de Cristo, ahora sí ya es otro cantar. Ya es algo bien diferente. Y aquí la Biblia nos está diciendo claramente, ese ya es otro cantar. El matrimonio no debe ajustarse a las emociones humanas, sino a la verdad eterna de Dios. Nosotros no debemos de es que mira, pues sí, pues
Es más, ahí un pastor bien famoso se divorció y se volvió a casar. Y mire, y no, ya no importa, yo me puedo divorciar. No, si lo haces, pues ya sabes a lo que te atienes. Ya sabes perfectamente a lo que te atienes. Y bueno, vamos a 1 Corintios, pónganse de pie, familia, por favor. 1 Corintios 13:1. Con esto vamos a encontrarnos con la aplicación de toda nuestra enseñanza, de este mensaje que el Señor Todopoderoso ha traído para esta iglesia y para todos los que nos escuchan también por internet. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí voy a hacer una pequeña pausa porque hay mucha gente en el ámbito evangélico que dicen, o a veces sí hasta muestran, ¿verdad?, tener muchos dones, pero cuando tú ves que esa persona no tiene amor, la verdad es que no es hijo de Dios. ¿Cómo, pastor? O sea, ¿puede uno tener dones sin ser hijo de Dios? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios hasta una burra usó para hablarle a un profeta. Y si Él quiere agarrar una piedra para hablarnos, también lo va a hacer. Es más, ¿saben quién es el más usado por Dios para probar a todos sus hijos? Satanás. Porque Él también es su creación y Él también es su servidor. Aunque Él piensa que no, pero Él es sirviente de nuestro Dios también. Entonces, claro que hay gente que puede llegar a tener dones tremendos y esas personas un día van a llegar delante de Dios y Dios les va a decir: yo a ti no te conozco. Pero ¿cómo, Señor? Si en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, yo era hasta apóstol y superapóstol, y yo resucité muertos, y yo prediqué en estadios, y yo prediqué para las naciones, y esto, yo a ti no te conozco, les va a decir. ¿Sabes por qué? Porque nunca tuvieron amor. Y de veras, y se los digo a muchos que me están viendo por internet, le doy gracias a Dios que cada vez nos ven más ministros de culto, nos ven por internet. He visto a muchos ministros arrogantes y se paran y toman a la gente y dicen, y yo, y acá, y esto, y lo otro, aquello. Pero cuando se bajan del púlpito y quieres platicar con ellos un poco, entonces ves la arrogancia tan terrible en la que se encuentran. Eso no es amor. Pasan haciendo cosas donde no ves la misericordia y la piedad por ningún lado. Eso no es amor. Y luego dice en el 2: y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que esos de las televisoras que piensan, ¿verdad?, que porque hacen su teletón, su chapotón y su no sé qué tanto totón, piensan que ya se ganaron el cielo. Pues no. Porque si ellos no tienen amor por nuestro Señor Jesucristo, porque aquí vamos a ver lo que es el verdadero amor, ¿verdad? Porque ellos dicen, ¿cómo no? Yo por amor lo hago, no lo haces por evadir impuestos. Y algunos también dicen, no, yo lo hago por amor, pues sí, pero sacándote la foto y todo, y por amor vas y regalas, y por amor, no, hombre, lo haces. ¿Por qué? Porque quieres quedar bien con la gente. ¿Por qué? Porque aquí nos dice claramente lo que es el verdadero amor, que ese amor es el que va a desechar ese corazón endurecido con el cual todos nosotros hemos desobedecido a Dios. Muchos matrimonios por eso no han funcionado, porque no tienen el amor ágape,
Y aquí viene lo que es el amor ágape. En el 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero el amor nunca, nunca, nunca se acabará. Porque ese amor no es tuyo, Dios lo puso en tu corazón. Cuando tú eres un hijo de Dios, Cristo hace su vida a través de ti. Y ahora todo lo que haces, lo haces con el amor y con el corazón de Cristo, no con el tuyo, porque el tuyo no sirvió más que para hacer puras tonterías, porque es engañoso y porque es perverso tu corazón y el mío también. Pero cuando hemos dejado que verdaderamente Jesucristo se apodere completamente de nuestras vidas, ahora ya no tenemos un corazón endurecido, ahora ya tenemos un corazón de carne, como dice la palabra. Quitó el corazón de piedra, que ese era el que nacimos con ese ADN de Adán y de Eva, y ahora ha quitado ese corazón de piedra para poner el corazón de carne, el corazón de Jesucristo en nuestras vidas. Y ahora sí voy a poder amar sufridamente a mi esposa, y por eso es que va a durar muchos años mi matrimonio. Ahora sí no voy a esperar nada a cambio de las cosas que yo haga para mi esposa. Ahora me voy a sujetar a mi esposo porque sé perfectamente que eso traerá galardones a mi vida cuando esté delante del Señor. Ahora yo voy a ver todo lo necesario para que yo cumpla con lo que la palabra de Dios dice, me guste o no me guste. Porque si yo sigo con ese corazón endurecido, yo no voy a poder hacer absolutamente nada. Mis oraciones no van a pasar ni del techo. Mis oraciones no van a tener ningún resultado positivo. ¿Por qué? Porque yo no estoy bajo la cobertura de Dios, sino me sujeto a todo lo que la palabra de Dios me dice. El amor verdadero no se mide por los momentos de placer, sino por la capacidad de permanecer en los momentos de dolor. Así es como mides el verdadero amor, familia. ¿Por qué? Porque muchos se guían solamente, ¿verdad?, por los placeres. Y cuando dejan de haber esos placeres, porque tu esposo o tu esposa entró en una enfermedad, entonces ahora sí ya se termina el amor. ¿Qué quiere decir? Que ese no era un amor ágape. No tenías el amor de Dios en tu corazón, por eso es que no pudiste permanecer en ese lugar con tu esposa, con tu esposo, en el lugar del sufrimiento, porque tú querías nada más estar con él en el placer. Pero se te olvidó, ¿verdad?, cuando estuviste en el altar diciendo, ¿verdad?, que tanto en la prosperidad como en la pobreza, se te olvidó todo lo que en algún momento tú pactaste con tu esposo, con tu esposa, y también delante de Dios. El cristiano no busca cómo disolver su matrimonio, sino cómo glorificar a Dios con él. Eso es lo que busca el verdadero cristiano. ¿Cómo voy a glorificar a Dios con mi matrimonio? ¿Qué es lo que mi matrimonio puede hacer para glorificar al Dios vivo y verdadero? Esa es la mentalidad de una persona que tiene a Cristo en su vida. Y por eso es que precisamente las iglesias se levantan gracias a los matrimonios, gracias a las familias, que son las que se están encargando de darle el sustento, de darle el sustento no solamente a la iglesia, sino también a la sociedad entera. Son las familias las que le han dado ese sustento a la sociedad entera. Hoy el Señor nos está hablando precisamente, familia,
de la necesidad que tú y yo tenemos de romper con todas esas estructuras duras que hay dentro de nuestro corazón para poder llevar a cabo lo único que Dios nos demanda, para poder llevar a cabo esas cosas que nos pueden dar la evidencia a nosotros mismos de saber y de decir: gracias Dios porque sí soy cristiano, gracias Dios porque sí soy salvo, porque todas esas cosas que yo he aprendido el día de hoy de lo que es la dureza del corazón, yo las he podido superar, y las que no he podido superar, hoy mismo me comprometo a superarlas. ¿Sí creen, familia, que todos los que estamos aquí podamos comprometernos a superar todas las cosas que han sido incongruentes con nuestra vida personal y con lo que la palabra de Dios nos dice? Pues eso hay que decírselo al Señor, y sobre todo en la intimidad, para que Dios tome ese pacto que tú y yo en estos momentos podemos hacer con Él como algo en lo cual Él nos va a llevar a vivir. Porque cuando tú y yo nos comprometemos, Él es el que lo hace. Ni siquiera nos debemos de poner ese sombrero, Él es el que lo hace, pero porque está viendo un corazón comprometido en nosotros. Cuando ve que realmente vienes en arrepentimiento y vienes con esa fe de que Jesucristo va a cambiar tu manera de vivir, Él lo va a hacer, pero porque tú te comprometiste. Amén, familia. Pues en estos momentos vamos a llevar a cabo un acto en donde tú y yo vamos a adquirir ese compromiso con Dios. La cena del Señor precisamente es un acto en el cual nosotros conmemoramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, familia? Nosotros sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo, Él murió y resucitó en aquella cruz precisamente para sellar con su iglesia un nuevo pacto en el cual tú y yo ahora caminamos. Un nuevo pacto en el cual ahora se desarrolla el amor de nuestro Dios Todopoderoso a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy precisamente vamos a dar esa celebración, y aquí voy a darles una reflexión a lo que vamos a celebrar el día de hoy. El texto base que se usa para esta celebración es 1 Corintios 11, 23 al 26. Si lo puedes poner ahí, hijo, por favor. Gracias. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Ahorita pon pausa, hijo. Aquí vemos precisamente la cena del Señor es un acto de memoria. Jesús sabía que con el paso del tiempo el corazón humano tiende a olvidar, por eso instituyó este acto santo. Hagan esto en memoria de mí. No es una ceremonia vacía, sino un recordatorio constante del sacrificio que nos dio vida. Cada vez que tomamos el pan y la copa, proclamamos que su muerte fue suficiente para salvarnos y que su gracia sigue vigente hoy. El Calvario no fue un accidente, fue el cumplimiento del amor eterno de Dios. Número 2. La cena del Señor es un acto de comunión.
participamos juntos porque somos un solo cuerpo en Cristo. No se trata de quién es más digno, sino de reconocer que todos fuimos alcanzados por la misma sangre redentora. Al comer el pan y beber la copa, declaramos que Cristo nos une más allá de nuestras diferencias. O sea, eso es la importancia de que todo esto lo hagamos con esta unidad en la que estamos, familia. Porque esto precisamente representa el cuerpo de Cristo. Lo tenemos que hacer en esta unidad. Ven en Romanos 12:5. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Número 3. La cena del Señor es un acto de esperanza. Dice el versículo 26: anuncias la muerte del Señor hasta que Él venga. Cada celebración de la cena del Señor no solo mira al pasado del Calvario, sino también al futuro glorioso, el día en que nos sentaremos con Él en las bodas del Cordero. Lo que hoy hacemos con pan y vino, un día lo haremos cara a cara con el Salvador. Vean lo que dice Apocalipsis 19:9. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Todo esto precisamente en la Sagrada Escritura dice que tú y yo lo vamos a conmemorar hasta que Él venga. Así de la misma manera que en estos momentos nos encontramos con nuestra copa en la mano y con el pan que representa el cuerpo de Cristo, así nos encontraremos con nuestro Señor Jesucristo celebrando la cena del Señor en las bodas del Cordero. Por eso, como muchas veces les he dicho, el venir los domingos a la iglesia es como tener la oportunidad y el privilegio de estar en un pedacito del reino de los cielos. Porque estas cosas que estamos haciendo en estos momentos es lo que haremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo en el reino eterno, familia. Antes de que participemos en la cena del Señor, en 1 Corintios 11:28 dice: examínense pues cada uno a sí mismo. Debemos de examinarnos, familia. Debemos de entender, como ahorita se los dije, esos pecados tan tremendos en los que hemos vivido y hemos practicado, familia. Y es momento de, antes de que tomemos la cena del Señor, que hagamos un acto de contrición. Pidámosle perdón a nuestro Dios y Él nos va a perdonar, porque así es su promesa. Cuando lo hacemos de corazón, cuando nosotros de corazón le pedimos perdón a nuestro Dios, Él nos va a dar el privilegio, nos va a dar la oportunidad de que en estos momentos, juntamente con Él, podamos estar celebrando esta cena, celebrando la cena del Señor, porque tú y yo estamos haciendo un acto en el cual le pedimos perdón verdaderamente desde lo más profundo de nuestro corazón al Señor. Porque no se trata de ser perfectos, sino de venir con un corazón humilde, agradecido y arrepentido. El altar de la cena no es un lugar de condena, sino de reconciliación con Dios. Cada vez que la iglesia celebra la cena del Señor, el cielo se asoma a la tierra para recordar que el sacrificio de Cristo sigue siendo suficiente. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, familia. Esto que vamos a hacer el día de hoy no es para ganar el favor de Dios, es porque ya tenemos el favor de Dios. Es porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder vivir en sus manos, de poder vivir bajo su gracia, de poder vivir en el hueco de sus brazos, porque ahí es donde se encuentra la iglesia de Jesucristo. Amén, familia. Te pido, hijo, que pongas 1 Corintios 11:27.
Señor. Voy a dar un minuto para que hagamos un acto de contrición todos nosotros y podamos tomar la cena del Señor. Amén. ¿Pueden tomar su pan? Esto representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Un cuerpo que fue partido, que fue despedazado en aquella cruz del Calvario, para que a través de ese sacrificio todos nosotros pudiéramos ser redimidos. Amén. Pueden tomar su copa. Esta copa representa la sangre del Cordero que fue inmolado en aquella cruz del Gólgota. Esta sangre representa esa purificación que Jesucristo nos ha otorgado a todos nosotros para que estemos limpios de esos pecados en los cuales tú y yo vivíamos. Pero precisamente esa sangre también representa en nuestras conciencias el no seguir viviendo esclavizados por el pecado, sino que tú y yo ahora tenemos libertad para que Jesucristo haga su vida a través de nosotros. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dios bendito que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias porque tú nos has hablado el día de hoy a través de la predicación de tu Evangelio. Y el día de hoy, Señor, nos has dado los mensajes necesarios a nuestras vidas, a nuestras mentes y a nuestros corazones, para que podamos vivir conforme a tu diseño, mi Dios, para que podamos vivir conforme a tu voluntad. Pero nada de esto nosotros lo podríamos hacer sin la intervención divina de tu Espíritu Santo. Y también, Señor, estando todos nosotros conscientes de todo lo que debemos de cambiar en nuestras vidas. Por eso es que en estos momentos nos ponemos en tus benditas y preciosas manos, en el nombre que es por sobre todos los nombres, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Vamos a adorar a tu nombre. Gloria a Dios. So
Dios.